A lo largo de este mes de enero, durante los tres domingos pasados, hemos estado aprendiendo acerca de este énfasis que Dios ha puesto para esta casa en este tiempo y en este inicio de años. Dios merece lo primero, pero también lo mejor para Dios. Y aprendíamos el primer domingo que hay una serie de importancia que cada uno de nosotros debemos de saber. Dios merece lo primero en cada área de nuestra vida. Dios nos ha estado hablando que lo primero y lo mejor se determina o se enfoca muchas veces como una relación matrimonial, la exclusividad, el celo legítimo. Y Dios nos ha estado hablando también de que hay dos reinos en que cada uno de nosotros batallamos y el centro de batalla es nuestro corazón. Por eso debemos de examinar las motivaciones de nuestro corazón. Y continuando en esa línea de Dios merece lo mejor y lo primero en nuestras vidas, quiero compartir con ustedes, lo titulé Habitación y Visitación. Y vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, el verso 8 en adelante nos ocupa en lo que vamos a compartir con ustedes en los próximos minutos. Quiero sugerirles un par de cosas. Si usted lee la Biblia en su dispositivo, póngalo en modo de avión o quítele el wifi o quítele los datos para evitar ser distraído. Si usted lee la Biblia en físico, pues obviamente no va a tener ninguna distracción. Pero antes de leer, vamos a tomar un tiempo para orar. Quiero pedirle que cierren sus ojos. Padre, tu palabra es la que me corrige, Señor. Tu palabra es la que me dirige, Señor. Tu palabra es la que quebranta como martillo el corazón endurecido, Señor, que muchas veces por el pecado permitimos que se endurezca, Señor. En esta mañana, Señor, ponemos nuestra atención en tu palabra. Háblame a través de tu palabra, Señor. Guíame en aquellas cosas, Señor, que necesito corregir, que necesito cambiar en mi vida, Señor. Aquellas áreas en mi vida que necesitan ser transformadas por el poder de tu palabra, Señor. Habla a mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora dígale al que tiene a la par o al que tiene atrás, dígale: no me distraigas, por favor, que voy a concentrarme en la palabra. Dígaselo al que tiene a la par: no me distraigas, por favor, que voy a concentrarme en la palabra. Dije que el título de lo que quiero compartir con ustedes es Visitación y Habitación, tomando siempre el énfasis o el hilo, lo que Dios está hablando hoy de Dios es primero, merece lo primero y lo mejor. Verso 8 en adelante, leo Nueva Traducción Viviente. Si usted no tiene la Nueva Traducción Viviente, en la pantalla estará esa versión. Cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunén y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por ahí, se detenía en esa casa para comer algo. Verso 9, entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando, diga conmigo, de vez en cuando, es un santo hombre de Dios. Verso 10, construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Ahora diga conmigo, quedarse. Ok. Verso 11, cierto día Eliseo regresó a Sunén y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Gehazi: dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo, cuando ella llegó: ¿qué quieres que te recomendemos? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con algún comandante del ejército?, le preguntó. No, contestó ella, mi familia me cuida bien. Verso 14, más tarde Eliseo le preguntó a Gehazi, ¿qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, le contestó Gehazi, y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo: el año que viene, para esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así ni me des falsas esperanzas. Verso 17, efectivamente, la mujer
pronto quedó embarazada y el año siguiente, para esa fecha, tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho. Nos quedamos ahí en el verso 17 y vamos a desarrollar porque hay un sinnúmero de simbolismo en esta historia que podemos aplicar en nuestro contexto, en nuestra vida diaria. ¿Por qué en las Escrituras plasmó tan importancia? ¿Por qué las Escrituras plasmaron lo que esta mujer construyó y qué puso en ese cuarto? ¿Por qué le puso tanta importancia? ¿Por qué Dios dejó plasmado tan importancia como los detalles de la habitación? No solamente la habitación, sino los detalles de esta. Y es que en cada uno de ellos hay principios que cada uno de nosotros podemos aplicar en nuestras vidas. Si yo hago la pregunta hoy en día, ¿cuántos de los que están hoy aquí sentados han recibido o han experimentado una visitación de Dios en su vida? Yo creo que no hay nadie aquí que pueda decir: yo he sentido la visitación de Dios, yo he experimentado la visitación de Dios. Pero la pregunta es: ¿qué pasa después de la visitación de Dios en tu vida? Muchos creyentes nos acostumbramos a vivir un tipo de vida cristiana de visitación en visitación, de sentir la presencia de Dios un día y el resto de semana no lo siento y vuelvo a sentirla otro día, y vamos de visitación en visitación, y nuestras oraciones muchas veces se convierten: Señor, visítame una vez más, y pasa el tiempo y Dios te visita y vuelve otra vez el tiempo y le dices otra vez: visítame una vez más. Pero aquí hay un principio interesante y es la tsunamita. Esta mujer hizo una habitación, pero miremos, en esta historia hay 4 personajes que necesitamos destacar para extraer el principio. Número 1, Eliseo. Eliseo en esta historia representa la misma presencia de Dios. Eliseo en esta historia, repito, representa la misma presencia de Dios. La tsunamita representa la iglesia, es decir, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros representa a la tsunamita, cada uno de nosotros representa a esa iglesia entendida en los tiempos de Dios, que anhela y desea la visitación de Dios en su vida. El tercer personaje es el marido de la tsunamita. El marido de la tsunamita, la Biblia dice que ya era viejo. El marido de la tsunamita representa un espíritu religioso, un espíritu que está viejo, un espíritu que ya ha pasado la tradición, un espíritu que acarrea tradición, es decir, un espíritu que ya sabe cómo se hacen las cosas, un espíritu que ya sé cómo lo hago, y un espíritu de religiosidad o de tradición. Y el cuarto personaje es el hijo en la historia. Y el hijo representa el fruto de la intimidad. Es decir, el fruto o el milagro de vivir una vida de intimidad. Este fruto de intimidad pueden ser sueños, pueden ser anhelos, pueden ser dones en nuestra vida, pueden ser talento, puede ser nuestra pasión de parte de Dios en nuestra vida. Entonces la tsunamita le propone al esposo: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ok, está bien que el hombre de Dios venga y nos visite. Está bien que venga y esté con nosotros, coma con nosotros. Pero dice la mujer: yo no me conformo únicamente con que solamente me visite de vez en cuando. Yo no me conformo únicamente con que Él venga y coma con nosotros y luego se va. Yo quiero que hagamos una reforma. Yo quiero que hagamos algo diferente. Que no solamente venga y coma con nosotros y esté por un tiempo con nosotros. Quiero que hagamos algo para que Él se quede. Yo no sé usted, yo no soy tan bueno a ser hospitalario. Cuando alguien nos va a visitar a nuestra casa, mi esposa es la que se esmera para que la casa esté bonita, procurando como tener algo de comida, algo de beber, para que la persona que llegue a visitarnos, esa persona se sienta bien recibida. Y los que han tenido la oportunidad de visitar a nuestra casa, creo que me dan la razón, porque obviamente se han sentido tan bien recibidos, pero no ha sido por mí. Mi esposa es especialista en eso, es bien hospitalaria. Ahora no diga: ¿y usted, pastor, usted es invivible? No, pero no tengo el talento como lo tiene ella. Ella tiene eso. Pero cada uno de nosotros, cuando alguien llega a nuestra casa, procuramos como recibir bien a esa visita. Pero al fin y al cabo, ¿qué pasa con esa visita? Llega un tiempo y se va. Recuerde, Eliseo representa la presencia de Dios, es decir, la visita que llegó a la casa de la tsunamita. Pero esa mujer dice: no, vamos a hacer algo diferente. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer un lugar, vamos a preparar un lugar
para que la visita no sea una visita y se vaya, sino que se quede. Esta mujer no se conformó con solamente una visita del hombre de Dios. Esta mujer quiso ir más allá de una simple visita. ¿A cuántos de nosotros muchas veces nos hastiamos, nos aburrimos de únicamente sentir una visitación de Dios? Yo no sé usted, pero a veces hay en deseos en mi corazón. Yo no solamente quiero experimentar un sentir tuyo en mi vida. Yo no solamente no quiero experimentar una visitación, un escalofrío y una manifestación. No, yo no solamente quiero experimentar eso en mi vida. Yo no quiero que vengas y te vayas de mi vida. Yo quiero que te quedes en mi vida. Yo quiero que habites en mí. Yo no quiero ir de culto en culto. Yo no quiero ir de actividad en actividad. Yo no quiero ir de avivamiento en avivamiento. Yo quiero vivir un avivamiento permanente y constante en mi vida. Pero para que eso ocurra, debe de ser intencional. Debe de haber una reforma en tus pensamientos. Debe de haber una transformación en tus pensamientos que te diga que Dios es lo primero, pero también Dios es lo mejor para tu vida. Pero para que eso ocurra, debe de hastiarte de lo primero para ir a lo mejor, la habitación. Entonces no pierda de vista estos personajes, los que mencioné. Ahora, muchos de nosotros a veces nos conformamos como este espíritu religioso, nos conformamos como el marido de la tsunamita, acomodados siempre a lo que sabemos de Dios, acomodados siempre a lo que hacemos como creyentes, venir al culto, venir a la iglesia, salir de aquí y el resto de la semana, ok, voy a volver a llegar para que el Señor me vuelva a visitar, y nos acomodamos en ese espíritu religioso, en esa tradición, en ese conformismo. Sin más en nosotros el deseo de querer cambiar nuestra vida como creyentes. Nos acomodamos en una zona de confort muchas veces como creyentes que no anhelan algo diferente de parte de Dios, no anhelan una intimidad más continua con Dios. Pero la mujer estaba decidida a preparar un lugar para Eliseo, a preparar un lugar para Dios. Ella quería que se quedara, no solamente que lo visitara. ¿Cuántos anhelan la visitación de Dios en su vida? Eso es lo primero. Pero ¿cuántos anhelan la permanencia de Dios en su vida? La habitación de Dios. Que Dios, donde usted vaya, Dios está ahí con usted. Que Dios, lo que usted hable, usted sea un representante de Dios por lo que hable. Que usted cuando ore, la oración que hace es la oración que está conectado con el cielo, usted en la tierra. Que usted haga que la presencia de Dios se manifieste en cualquier lugar donde usted vaya, no solamente en la iglesia. Veamos entonces, esta mujer preparó una habitación, pero hay 4 cosas importantes o cuatro simbolismos que tienen aquí que ella puso. Dice que ella puso una cama, una mesa, una silla y un candelero. ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿Qué representación hay en cada uno de ellos? Y yo no sé usted, pero por lo general en una habitación es lo que normalmente hay, ¿verdad? Una cama. Bueno, pocos tenemos una mesa en una habitación porque quizás la habitación es pequeña, no cabe una mesa, una silla menos. Entonces, pero por lo general procuramos como en una habitación haya algo como esto. Ahora, lo primero que ella puso fue una cama. ¿Qué significa la cama? ¿Qué representa la cama? ¿Por qué la Biblia dejó plasmado estos pequeños detalles como lo que puso esta mujer en la cama? La cama tiene que ver con el lugar de reposo. La cama tiene que ver con el lugar donde cada uno de nosotros descansamos. Pero no es solamente que nosotros descansamos, sino que la presencia de Dios reposa también. A veces nosotros nos conectamos con Dios únicamente para darle trabajo a Dios. Señor, te pido esto, te pido lo otro, te ruego esto, y solo le damos trabajo. Pero Dios anhela y busca un lugar de reposo. El profeta Isaías escribió en Isaías 66, dice la Biblia, Isaías 66, verso 1 y 2, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? No solamente es suficiente que usted y yo vengamos y pidamos y le demos trabajo a Dios. Dios busca un lugar de reposo. Que cada uno de nosotros tengamos ese lugar con una cama y diga: Señor, ¿sabes qué? Reposa aquí.
No te voy a pedir solo para mis necesidades. Yo solamente quiero que reposes en mí. Descansa en mí. Porque sí o no que muchas veces nuestras oraciones, las oraciones cuando nos conectamos con Dios, es por lo general para pedirle algo. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú invocaste la presencia de Dios en el lugar donde te encontrabas y solo dijiste: Señor, solamente quiero que reposes en mí? Conoces mis necesidades, pero esta mañana, este día, yo solamente quiero que tu presencia, que encuentres un lugar de reposo. Lo segundo que este hombre o esta mujer puso en la habitación fue una mesa. ¿Qué representa la mesa? La mesa es el objeto donde usted y yo nos alimentamos, donde planeamos decisiones y proyectos. Por lo general, en una mesa, en un comedor, en un lugar donde es su casa, es donde usted y yo nos sentamos a comer. Es donde usted y yo nos sentamos, estiramos las cuentas que tenemos que pagar y empezamos a hacer lista qué podemos pagar de primero y qué podemos hacer. Entonces, en la mesa es el lugar donde usted y yo nos alimentamos, es el lugar donde usted y yo planeamos las decisiones y las estrategias que tenemos que tomar para nuestra vida, para nuestro trabajo, para nuestras familias. Es en este lugar, en la mesa, donde usted y yo somos alimentados. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, un texto muy conocido por cada uno de nosotros, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entrar, sentarme a la mesa y cenar habla de un acto de intimidad. Habla de un acto de compartir tu vida con la persona en que te sientas a la mesa. Quiero hacer un paréntesis aquí. No a todos. Tenga cuidado a quien invita a sentarse a su mesa a comer con usted. Porque con quien compartes tu mesa, compartes tu vida. Porque es ahí en lugar de la mesa donde platican, donde tienen pláticas íntimas. Mi esposo y yo, por lo general, en nuestra casa, como solo obviamente somos los dos, cuando comemos, terminamos de comer y compartimos. Procuramos como no estar conectados con nuestros celulares. Hoy en día la tecnología ha dividido tanto a la familia, de tal manera que el lugar de intimidad de donde nos alimentamos, que es en la mesa, nos ha dividido. Están conectados con el celular y se comen la comida ya fría. Pero es el lugar donde nos alimentamos. Entonces, tenga cuidado con quién comparte la mesa. Ese lugar debe de ser compartido con quien usted considera que es alguien importante. El Salmo capítulo 23, verso 5 dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Este texto, aquí la mesa aparece como el lugar de ministración, como el lugar de reposo ante las angustias que podemos enfrentar, pero también como el lugar donde las estrategias se desarrollan para ganar la guerra de manera eficaz. Entonces no solamente nos alimentamos, sino que desarrollamos la estrategia. Es en la mesa. Si no, fíjese, ¿dónde tiene usted todos los recibos que tiene que pagar? Yo sé que algunos tienen algunos buzones y todo, pero por lo general está en la mesa. Ok, todos están ahí los recibos que hay que pagar. Ok, hay que pagar esto. ¿Dónde usted se sienta a comer? Por lo general es en la mesa, ¿verdad? Aunque igual la tecnología y lo moderno hoy en día, la gente se sienta más frente a un televisor a comer que en la mesa. Cuando el lugar por naturaleza más excelente y mejor debe ser una mesa. Yo no sé usted, pero a mí me pasa, yo no puedo comer en el aire. Que le dan un plato y está comiendo, no puedo comer en el aire. O se me cae, o me chorreo, o boto la comida, no puedo. Yo tengo que tener una mesa donde ponerme alimento y alimentarme más sabrosamente. Y con quien comparte la mesa, todavía el alimento es más sabroso. Entonces necesitamos preparar una mesa donde intimemos con Jesús, comiendo el pan y el vino de su presencia, bebiendo ese vino nuevo de su presencia. Es en la mesa donde usted abre las escrituras y empieza a alimentarse, empieza a comer la palabra viva, empieza a comer la presencia, empieza a disgustar de lo que Dios está hablando para su vida. Es en la mesa. Pero también necesitamos una mesa donde miremos los planes, los proyectos, para que seamos más eficaces en lo que Dios nos va a decir que hagamos. Número 3,
La tercera instrumento que esta mujer puso fue una silla. La silla habla de un lugar de autoridad. La silla habla de ese lugar de autoridad donde cada uno de nosotros necesitamos pasar de la teoría a la práctica. Muchos de nosotros sabemos que, como dice Efesios capítulo 2, verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa habla de que cada uno de nosotros portamos la autoridad que como hijos tenemos. Pero eso es teoría. Necesitamos pasar de la teoría a la práctica, es decir, establecer la autoridad de Cristo donde nos encontremos, en cualquier lugar donde desarrollemos. Entonces sí habla de ese lugar de autoridad. Basta de comer de las migajas que caen de la mesa por el simple hecho de acercarnos a Dios como siervo. Aquí estoy, Señor, siendo tu siervo, humilde, humillado. Pero necesitamos tomar el derecho de que como hijos el Padre nos ha dado. Cada uno de nosotros, cuyo Espíritu Santo habita en nosotros, se nos ha dado el Espíritu por el cual clama Abba Padre. Tenemos la autoridad de hijos. ¿Sí o no que cuando usted está en su casa? Yo he visitado muchas veces hogares y yo estoy en su casa, yo me siento donde me dicen que me siente, pero yo veo a los hijos que el hijo llega, abre la refri, abre todo, agarra la comida, se sienta aquí, enciende el televisor. ¿Por qué hace eso un hijo en una casa? Porque es hijo. Cada uno de nosotros como hijos tenemos la autoridad de estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Algunos, unos cuantos creen eso, pero lo creas o no, uses o no tu autoridad, tienes la autoridad del Hijo de Dios y en esa autoridad abres puertas inimaginables para tu vida. Pero nos hemos quedado ahí únicamente en la teoría. Tenemos la autoridad entonces que como padres, como el Padre nos ha dado de ser hijos. Lo cuarto que esta mujer puso fue un candelero. El candelero representa o significa luz propia. Cuando no tenemos una luz propia en nosotros, siempre andamos a la sombra de los demás. Es decir, un creyente que tiene la luz del Evangelio, que está en él la luz, es un creyente que no debe de andar a la sombra de otros. Es decir, Señor, a ver, hermano, por favor, ¿sabe qué? Fíjese, ore por mí. Es que estoy teniendo este problema, por favor. Y no estoy diciendo que sea malo que alguien ore por ustedes. Eso es bueno, sobrellevar los unos a los otros las cargas, dice las Escrituras. Pero no debes de conformarte únicamente para que alguien sea el que te hable en el nombre del Señor, para que alguien traiga una palabra profética en el nombre del Señor, para que alguien te ministre. Tú debes de caminar en la luz que se te es dada a través de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmos 36, verso 9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos luz. Podemos entonces aprender que es en ese lugar de encuentro con Dios donde encontramos reposo, pero donde Él reposa también. Es en ese lugar con Dios donde somos alimentados y planeamos proyectos de vida en nuestra vida y mejores estrategias. Es en ese lugar de Dios donde recordamos que somos y tenemos la autoridad de hijos a través de Jesucristo. Y es en ese lugar donde usted y yo caminamos con luz propia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando la luz de la palabra está en tu vida, tú caminas con luz propia, porque en su luz veremos luz. Cada uno entonces de esos principios, cada uno de esos simbolismos, la cama, el candelero, la mesa, la silla, cada uno de esos tiene su simbolismo. Ahora, es interesante, en la versión 60 dice que ella preparó un aposento. La palabra aposento, más que todo, tiene que ver con un cuarto, pero por lo general un aposento estaba en un lugar elevado. Por eso ella dice, hagamos un techo. En la Nueva Traducción Viviente dice, hagamos un cuarto en el techo. Por lo general un aposento estaba en algo elevado. Mi estimado hermano, cada uno de nosotros preparamos un lugar en nuestro corazón en lo que consideramos que es importante en nuestras vidas.
Si Dios es lo primero y lo mejor y lo más importante, cada uno de nosotros debemos de ser intencionales para preparar no solamente un lugar físico, no solamente un lugar físico para nosotros, pero un lugar en nuestro corazón. Cuando el Señor me trajo el entendimiento de esta historia, mi esposa y yo vivimos en una casa cuyo hay 2 cuartos, pero un cuarto lo usamos únicamente ella y yo, y el otro cuarto está vacío. Pero en ese cuarto dijimos nosotros, va a ser el cuarto de huésped, para que cuando llegue una visita, se quede a dormir. Pero ¿sabes qué? Vamos a preparar también este cuarto, le decía a mi esposa, para que este cuarto sea nuestro cuarto de guerra, nuestro cuarto de oración, donde cada uno de nosotros vamos a venir a ese lugar y vamos a tener un encuentro con Dios, donde nos alimentamos en la palabra, donde oramos, donde nos conectamos con Dios. Y preparamos el lugar y ¿sabes qué? Había una cama, hay una mesa, hay una silla. Candelero no hay, pero hay una luz arriba. Los que conocen mi casa saben que eso es lo que hay en ese cuarto que les estoy hablando. Pero más que un simbolismo o un lugar geográfico o un lugar físico, lo que Dios anhela, que cuando cada uno de nosotros preparamos ese ambiente, somos intencionales a preparar un lugar donde nos encontramos con Dios, al fin y al cabo no es tan importante el lugar como cuando el lugar ocupa nuestro corazón. Es decir, no es el lugar físico, sino nuestro corazón. Puedes tener la accesibilidad de preparar un cuarto y poner todos esos artículos que le estoy mencionando. Pueden ser simbolismo cuando tú tienes el entendimiento. Pero más importante que eso es que tu corazón esté preparado para que la presencia de Dios habite, no solamente te visite. Cuando venimos aquí a este edificio, todo este edificio está preparado, hay sillas. Yo sé que aquí no hay camas, hay sillas, porque si hay camas nadie escucharía la palabra, todos estuvieran dormidos, ¿verdad? Pero se prepara. ¿Por qué se prepara el lugar? Porque sabemos que Dios habita aquí. Y cada preparación, cada detalle de lo que se hace aquí en el servicio es con la intención de honrar a aquel que merece lo mejor. Entonces veamos 5 principios rápidamente en lo que me queda de tiempo. ¿Qué podemos aplicar en toda esta historia, en todo esto que hemos desarrollado? 5 principios importantes. Número 1, cuando experimentas lo primero, es decir, la visitación, tienes que anhelar lo mejor, la habitación. Conectando lo que hemos estado desarrollando, lo primero y lo mejor, muchos de nosotros nos quedamos únicamente con lo primero, una visitación. Señor, visítame, quiero que me visites, Señor. Visítame hoy, visítame mañana, No. Salte de esa comodidad, de ese confort y anhela una habitación. Sé intencional, prepara un lugar, sé intencional a preparar un tiempo donde te encuentras con Dios. No solamente te conformes un servicio, lo cual es bueno, pero ¿qué de mañana que vas a trabajar? ¿Qué del martes que vas a trabajar? ¿Qué hiciste bueno, en el camino iba orando. Ok, eso está bien, Dios está en todo lugar y te conectas con Dios, pero también sé intencional donde te apartas, pones tu celular a un lado, lo pones en modo de avión, te alejas de las llamadas de tu trabajo, te alejas de la bulla de tus hijos, de tu esposo o tu esposa, y te sientas tú solo en un lugar donde toda tu atención está en Él, para Él. Entonces, lo primero, cuando experimentamos lo primero, la visitación de Dios, necesitamos anhelar una habitación, lo mejor. La visitación es buena, pero la habitación es mejor. Número 2, si haces lo primero, ¿qué es lo primero? Preparar un lugar. Prepara un lugar. Si haces lo primero, ¿sabes qué va a pasar? Vendrá lo mejor, la habitación. Así por así no se va a hacer la habitación. Así por así Dios no va a venir a habitar en un corazón que no está preparado para que Él habite.
debemos de cada uno de nosotros ser intencionales. Cuando venga un servicio, voy a ir a la iglesia porque es que necesito adorar. No. Cuando venga un servicio, usted diga, voy a continuar adorando porque comencé el lunes, seguí el martes, el miércoles, voy a continuar adorando a Dios. Voy a la iglesia para sentir su presencia o para que me visite. No, que eso no sea. Voy a la iglesia porque sé que Dios habita en mí y voy a adorarlo como Él merece. Entonces, segundo principio, si haces lo primero, es decir, preparar un lugar, recibirás lo mejor, su compañía siempre. ¿Cuántos anhelan la compañía de Dios siempre? Unos cuantos convencidos, pero una vez más, ¿cuántos anhelan la compañía del Señor? Siempre. Yo no sé usted, pero yo quiero que donde yo vaya, Dios esté conmigo. Y si bien es cierto, sabemos que la Biblia dice, yo iré contigo todos los días hasta el fin del mundo, pero muchas veces únicamente sabemos un texto bíblico en teoría, pero muy pocas veces nos damos cuenta qué tan magnitud representa o demanda de cada uno de nosotros que ese texto sea real en nuestras vidas. Porque cuando nadie nos ve, ahí no nos acordamos que Dios está con nosotros todos los días. Y cuando nadie nos ve y hacemos cosas que no debemos de hacer, ahí no nos acordamos en el texto bíblico que Él está con nosotros todos los días. ¿Me ayuda Gerald, por favor? No sé si está el grupo de alabanza. Número 3, el tercer principio que podemos aprender de esta historia: la religiosidad o activismo no dan frutos de cambio en nuestras vidas. Recuerde, el marido de la tsunamita representa religiosidad, representa tradición, representa activismo. Muchos de nosotros salimos del mundo, obviamente en el mundo teníamos una serie de vicios, bebíamos, fumábamos, hacíamos todas cosas de males que no conocían a Dios. Pero venir a la iglesia, ¿sabes cuál es el vicio de los creyentes? Venir a la iglesia, el activismo, la religiosidad, la tradición. Creemos que entre más activos estamos, más cerca de Dios estamos. La religiosidad o activismo no dan frutos de cambio, al contrario, nos hacen entrar en una serie de actividades que no producen vida, solo rutina. Y de ahí el principio que muchas veces hemos aprendido de parte del pastor Ampié: nos volvemos especialistas en lo que hacemos y perdemos la esencia del por qué lo hacemos. Vivir una vida de tradición, vivir una vida de activismo, religiosidad, no produce vida en nosotros. Es por eso que cuando cada uno de nosotros estamos tan activos que nos olvidamos de preparar un lugar donde tenga un encuentro con Dios, nos olvidamos de eso, venimos a la iglesia, hacemos lo que nos corresponde hacer, pero salimos de la misma manera, vacíos, huecos, sin sentido. No sentí a Dios hoy estuvo aburrido el culto, hoy no sentí la presencia de Dios, hoy el predicador es todo medio aburrido. No sientes nada de Dios, pero no es porque no hemos preparado el ambiente para que la presencia de Dios se manifieste, es porque cada uno de nosotros no hemos preparado un corazón dispuesto para que la semilla del evangelio sea plantada en ella y produzca fruto. Número 4, cuando caes en la rutina, cuando caemos en la rutina religiosa, nos conformamos con solamente una visitación de vez en cuando. No, es que levantarse temprano o hacerlo en la noche, no, el Señor sabe que lo amo y solo el Señor sabe que le sirvo. Pero cuando caemos en una rutina religiosa, mis estimados hermanos, nos conformamos con solamente una visitación en vez de anhelar una habitación. Lo primero y lo mejor: es bueno que cada uno de nosotros, el Señor nos cautive con una visitación en nuestro corazón. Pero no te conformes con eso. Anhela lo mejor. Anhela que Dios habite permanentemente en tu corazón. Anhela que Dios sea real,
visible, palpable en tu corazón, no solamente en un domingo, no solamente un miércoles, sino aún en tu trabajo. Mientras estás trabajando, estás adorando y sientes que Dios te quebranta, sientes que Dios te confronta con algún pecado, sientes que Dios te dirige con alguna estrategia que necesita. Es allí cuando cada uno de nosotros experimentamos no solamente una visitación, pero Dios habitando en nosotros siempre. Hoy Dios está diciendo, hoy Dios nos dice: ¿cuántos preparan un lugar para que yo habite? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? ¿Te conformas con solamente una visitación? Está bien, pero recuerda, no conoces tanto al que te visita como al que vive en tu casa. Llega la visita, la recibes, pero no conoces mucho de la visita de esa persona, porque solo está unas cuantas horas, unos cuantos minutos. Pero quien vive contigo, ahí sí lo conoces como lo que realmente es. Muchos de nosotros, por andar de visitación en visitación, conocemos únicamente lo que otros dicen de Dios. Pero cuando construyes una habitación y Él es real en tu vida, lo conoces tal y como Él es. Cuando sabes que pasas tribulación, pero conoces a un Dios que consuela. Cuando sabes que pasas escasez, pero conoces a un Dios que provee. Ahí es donde conoces a tu Dios. Job lo dijo así: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, de oídas habías venido de vez en cuando, pero ahora te conozco como lo que realmente eres. Yo no soy usted, mi amado hermano, pero yo estoy aburrido. Yo estoy hasta aquí de únicamente experimentar una visitación de Dios en mi vida. Yo anhelo algo más. Yo deseo algo más en mi corazón. Que donde yo vaya, lo que yo diga, con quien yo me relacione, la misma presencia de Dios se manifieste en ese lugar, pero no de forma religiosa, sino de forma real. Que libere al cautivo, que traiga consuelo al que ha perdido todo consuelo, que traiga gozo al desconsolado, que traiga libertad al oprimido. Pero Dios sigue preguntando: ¿dónde está la habitación para yo morar en ese lugar? Termino con el principio número 5. No te conformes, mi amado hermano, con solamente una visitación. Anhela una habitación. Lo mejor, dígale al que tiene la paz: no te conformes con solamente una visitación de Dios, que sientas a Dios, lo cual es bueno, lo cual es lo primero, pero anhela una habitación, lo mejor. Si preparas un lugar, mi estimado hermano, para Dios, en tu vida, en tu corazón, en tu casa, en tu familia, si preparas un lugar y eres intencional, ¿sabes qué va a pasar? Dios se quedará. Yo no quiero una visitación, yo quiero una habitación, porque la visitación es lo primero. Dios me cautiva a través de una visitación, lo cual es bueno, pero yo anhelo una habitación. ¿Se acuerdan los discípulos allá en el aposento alto? Dice la Biblia que ellos oraban a Dios y de repente, dice la Biblia, se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué pasó después? Fueron de visitación en visitación, lo empoderó. Es decir, no fue una visita, fue una habitación en cada creyente. Hoy en día Dios sigue buscando gente, corazones dispuestos, que preparen su corazón para que Él habite en él y no solamente los visite. La Biblia dice que cuando esta mujer recibió el hijo, dice que cuando el hijo creció, se fue al campo con el marido. Recuerde, el marido representa religiosidad y activismo. Pero dice la Biblia que el niño le dio dolor de cabeza y el niño murió. Y el marido de la tsunamita le dice a un siervo: llévatelo donde la mamá, a ver qué hace con él. El activismo nunca le va a dar la importancia a tu tiempo que merece. Dice la Biblia que se fue. ¿Y qué hizo la mujer? Lo sirvió al aposento, al lugar de encuentro con Dios. ¿Y qué hizo la mujer? Se fue a buscar al hombre de Dios, la presencia de Dios. Muchos de nosotros buscamos consejos
en las demás personas y olvidamos que la fuente de nuestro milagro es Dios. La fuente de nuestra provisión es Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice la Biblia que lo llevó al aposento y lo dejó ahí. Y llegó el hombre de Dios y resucitó al que estaba muerto. Mi amado hermano, el activismo mata sueños. El activismo mata intimidad con Dios. La religiosidad nunca te va a decir qué tan importante es Dios para tu vida, pero muchos de nosotros necesitamos revivir sueños, revivir talentos, revivir dones que Dios ha puesto, porque la religiosidad los ha condenado, los ha ahogado. Pero no importa lo que cueste, su presencia vale mucho más.